Hay dos maneras de hacer constelaciones. De manera individual y de manera grupal. De manera individual hay muchas formas, o sea, de hacerlo. Yo lo hago con muñecos Playmobil. Bueno, ahí un poco es cuando muchas personas piensan que es como magia o algo así raro. Claro. No, realmente el inconsciente, la psique humana proyecta muchas cosas en los objetos. El método está compuesto de frases sanadoras, está hecho de movimientos. Te voy a ser honesta, o sea, algunas personas que les es choqueante de repente, o sea, asistir a una constelación grupal. The Winds Gian presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast, el podcast de Carlos Anaya. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy vamos a tocar un tema que yo francamente desconozco, no estoy tan familiarizado con este tema, pero seguramente ustedes a lo mejor han escuchado hablar de las constelaciones familiares. Bueno, pues mi invitada, a quien voy a presentar a continuación, ella es psicoterapeuta, pero poco a poco se fue involucrando con este tema y hasta la fecha yo no he conocido cuando menos a una persona que diga, no sirve o la experiencia es muy mala. La mayoría de personas, insisto, o todas, cuando menos a título personal hablo, que han experimentado este tema de las constelaciones familiares han dicho que es una experiencia maravillosa. Vamos a tocar este tema con Ana Victoria, a quien le doy la bienvenida. Ana Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, agradecida por estar aquí, por el espacio, para poder platicar de un tema que en lo personal a mí me encanta, me fascina, es algo que realmente a mí en lo particular me cambió la vida y fue gracias a eso que decidí ahora dedicarme a las constelaciones familiares. Fíjate, hay un común denominador, como lo mencioné hace unos instantes, y no me dejarás mentir, Ana Victoria. La mayoría de personas, si no es que todas, ¿no? Cuando menos las que yo conozco, oye, fíjate, yo te recomiendo las constelaciones familiares. Han dicho que la experiencia es maravillosa, o sea, maravillosa. Claro. ¿No? Sí. Bueno, yo pienso que, pues es que todos venimos de un sistema familiar, o sea, nadie se escapa, ¿no? O sea, de los sentimientos que tenemos acerca de nuestra familia, ya sea sentimientos muy amorosos, ya sea también algunos sentimientos de enojo, de frustración, de decepción. Entonces es difícil, o sea, a la hora de estar en una constelación, que no se muevan cosas, o sea, o fibras muy personales cuando estás ahí, ¿no? O sea, entonces creo que por ahí va eso de que las personas que van... Yo sí he conocido, te voy a ser honesta, o sea, algunas personas que les es choqueante de repente, o sea, asistir a una constelación grupal. Sí. De hecho, yo sí recomiendo esto de poder hacer un proceso antes, tener un poco de idea, proceso terapéutico, psicológico, algo que permita estar un poquito más abierto en estos temas particulares, ¿no? O sea, yo sí he conocido algunas personas que ha sido como demasiado, ¿no? O sea, lo que viven, pero la gran mayoría sí lo experimentan como algo muy, muy valioso, muy enriquecedor. Sí, y yo creo que lo más importante es también tener la predisposición, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Primero quiero preguntarte, Ana Victoria, ¿en qué consiste las constelaciones familiares? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Están asociadas a la ciencia, a lo espiritual, a lo paranormal? ¿Qué son, no? Bueno, las constelaciones familiares son un método terapéutico o una herramienta terapéutica. Muchas personas lo llaman un enfoque terapéutico o una terapia. Sin embargo, el hecho de que esté concentrado en un método como tal quita un poco la responsabilidad del consultante y eso es lo que hace una diferenciación entre un enfoque terapéutico y el método. O sea, el método te propone algo, te dice cómo vas a hacer la propuesta. Y un enfoque terapéutico te pone la responsabilidad en tus manos, ¿no? En donde tú decides y esto, ¿no? Entonces, bueno, las constelaciones familiares surgen con un constelador que se llama Bert Hellinger, ¿no? O sea, era un psicoterapeuta, y él se da cuenta de que hay ciertos órdenes o desórdenes dentro de los sistemas familiares que permiten que los sistemas fluyan de mejor manera.
Okay. Entonces, justo de hecho la traducción del alemán al español sería algo más como ordenamientos familiares que constelaciones familiares, ¿no? O sea, lo que se busca es ordenar el sistema. Entonces, de manera como muy general, a mí me gusta verlo de esta forma. Es como si tú pudieras tener un cajón y en este cajón están desordenadas muchas cosas. O sea, tú pones lápices, plumas, ropa, etcétera. Calcetines al revés. Exactamente, todo desordenado. Y entonces tú después no sabes en dónde están las cosas, te cuesta más trabajo encontrarlas. Entonces, eso es lo que Bert Hellinger, o sea, desde mi metáfora, ¿no?, hizo con las constelaciones. Dijo, ok, vamos a ordenar ese cajón que es como este sistema familiar y desde la propuesta le vamos a dar a cada uno el lugar que le corresponde. Entonces, si cada persona está colocada en el lugar que le corresponde en un sistema, entonces Bert Hellinger dice, va a fluir de una mejor manera. Okay. Entonces, un poco es controversial porque nosotras como consteladores nos ponemos al servicio del sistema más que del consultante, ¿no? O sea, quizás una persona dice del cajón, ay, pero sí yo me siento bien con ese desorden, ¿no? O sea, yo encuentro mis cosas. Que hay mucha gente así, Que ¿no? hay mucha gente, sí. Ajá. Y cuando es dentro de un enfoque terapéutico, pues dices, bueno, esa es tu responsabilidad, tú asumes como el costo. Claro. Pero en las constelaciones familiares, como hay un método y dice, lo que pasa es que eso que tú haces y que está desordenado, va a tener un impacto en tu sistema familiar. Entonces un poco es como si estás compartiendo ese cajón con más personas. Tal vez tú encuentras tus cosas, pero tal vez las otras personas que tienen ahí también sus cosas no lo van a encontrar, ¿no? Entonces es un poco, va por ahí, ¿no? O sea, este tema de poder ordenar. ¿De qué va el método? El método está compuesto de frases sanadoras, está hecho de movimientos. Entonces, te voy a platicar un poquito acerca de cómo va, por ejemplo, una sesión, ¿no? O sea, hay dos maneras de hacer constelaciones. De manera individual y de manera grupal. Perfecto. ¿Cuál es mejor? ¿O las dos tienen Son la misma? diferentes, ¿no? O sea, la diferencia de trabajar grupal o individual es más como hay personas a quienes no les gusta exponer sus temas, no les gusta trabajar de manera grupal. Y sí es cierto, o sea, que a nivel emocional pudiera sentirse un poco más fuerte, porque normalmente las sesiones grupales, al menos las que yo hago, constelamos 3, 4, 5 personas en un día, ¿no? O sea, entonces esto puede hacer que sea un trabajo un poquito pesado. Y en el individual va a llegar la persona y va a trabajar su tema, solamente un tema. Entonces, de manera individual hay muchas formas, o sea, de hacerlo. Yo lo hago con muñecos Playmobil. Estos muñecos Playmobil nos van a ayudar a representar... los muñequitos. Nos van a ayudar a representar a las personas del sistema, ¿no? Caray, o sea, pero ¿y cómo logras eso, Ana Victoria? Sí, bueno, ahí un poco es cuando muchas personas piensan que es como magia o algo así raro. Claro. No, realmente el inconsciente, la psique humana proyecta muchas cosas en los objetos, ¿no? O sea, de hecho, yo podría hacer ahorita una constelación o intentar, ¿verdad? O sea, hacerlo con los objetos que están acá porque nos darían alguna información. ¿Con el bote de agua? ¿Con la plantita? ¿Podría ser? Podría ser, o sea, intencionando, ¿no? O sea, esta parte. Entonces, los muñecos Playmobil para mí son súper valiosos porque ya al ser representantes de figuras humanas o de otras figuras, nos van a dar más información. Entonces, las personas eligen lo que van a representar, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres representar a tu sistema familiar, entonces vas a elegir a tu papá, vas a elegir a tu mamá, vas a elegir a tus hermanos. A un hijo. A un hijo, Y ahí nos va a empezar a dar información el método. Ok, a ver, voy a hacer un paréntesis, Ana Victoria. ¿No se podría confundir, por ejemplo, ahorita con lo que me estás explicando, quizá yo me esté yendo por otra parte y a lo mejor estoy en un error? A lo mejor yo digo, oye,
yo quiero que me represente el muñequito, el Playmobil, Sí. a lo mejor con una pérdida, a lo mejor yo perdí a un hermano, Sí. y quiero comunicarme con mi hermano, quiero platicar con mi hermano. Uh-huh. O sea, ¿voy bien? ¿O esto no se puede, a lo mejor traducir como en algo misterioso, algo de otra dimensión, podría ser? Lo que pasa es que el enfoque no es con ese sentido, Okay. o con esa intención. Ok. ¿No? O Se sea, podría malinterpretar. Se podría claro. malinterpretar Ya. y ya estaríamos hablando De otro tema. de Ok. otro tema. Más bien, con este ejemplo que pones, ¿no? O sea, Sí. de elegir la pérdida, lo que nos interesa es saber cómo la persona está viviendo esta pérdida. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú eliges al hermano que perdiste, pero colocas al hermano que perdiste detrás de ti, ¿no? O sea, a la hora que estás haciendo la representación, Sí. pues no es tan complicado, pero a veces se nos escapa un poco de lo obvio, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí dicen que los neuróticos no vemos lo obvio, ¿no? Que no lo estás viendo, que no estás viendo la pérdida, Ya. que no la estás tocando. Sí. Y entonces haz de cuenta que el método nos va a proponer qué hacer con eso. Pero también nos va a proponer, si tú pusiste a otros integrantes ahí, qué es lo que está pasando. Tal vez tú te pusiste súper lejos de tu mamá, porque tu mamá se quedó ahí perdida en la pérdida de tu hermano y se ve representado en los muñecos. Sí. Ajá. Ok, a ver, estamos poniendo un ejemplo de Ajá. muchísimos que podemos poner sobre la mesa, ¿no? Muchos. Ajá. Si yo estuviera en una situación, o si alguna persona estuviera en una situación a lo mejor de una relación en pareja Uh-huh. a punto de culminar por X circunstancias, y que de última instancia decidiera la pareja, ¿sabes qué? Nos invitaron a una constelación familiar. ¿Eso podría salvar, por ejemplo, a una pareja? Me refiero, la relación de una pareja, o cuáles las personas que acuden, con qué problemas acuden, ¿no? Esa es mi pregunta en general. Ok, va viendo un poco esto que dices, Ajá. ¿no? O sea, de la pareja, ¿no? O sea, que va y va a constelar. Tendría que constelar primero, por ejemplo, uno de los dos, ¿no? O sea, no podrían constelar en la sesión individual los Sí. dos juntos. Uh-huh. Entraría, por ejemplo, uno, no sé, la pareja mujer, por decir, Sí. ¿no? O sea, y entonces entra y va a representar con los muñecos qué es lo que está pasando con el sistema. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo porque esto no es algo que, o sea, cada persona tiene un tema particular. Totalmente. Pero el sistema nos podría mostrar que ella no está de pareja con su pareja, que ella coloca la pareja, no sé, en la esquina, Uh-huh. y ella está colocada al lado de su papá como pareja. Entonces, lo que nos va a mostrar la constelación ahí, o sea, es que tal vez ella nunca ha dejado como su familia de origen, Uh-huh. e inconscientemente, porque pasan muchas cosas en un sistema familiar, de manera inconsciente, Uh-huh. no real, ¿no? O sea, Sí. se colocó ahí, como en ese lugar de ser la pareja del papá. Esto muchas veces en los sistemas sucede. Figura paterna podría ser, ¿no? No sé, que a lo mejor en su pareja, perdón que me involucre así y que te interrumpa abruptamente, pero me estoy imaginando que a lo mejor está con su pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor de joven o de niña le hizo la falta a lo mejor una figura paterna, qué sé yo. ¿Podría relacionarse con esto? Sí, también podría, ¿no? representar. En este caso que yo te comento, Ajá. más bien un tema que puede suceder es que esta hija quedó huérfana de madre muy chica, Uh-huh. ¿no? Entonces no tuvo más bien la figura femenina dentro del sistema. Mira. Entonces, de manera inconsciente, se puso en el lugar de pareja del padre, Uh-huh. ¿no? O sea, como cuidando, como estando cerca, como solucionando, tomando decisiones, etcétera, Sí. ¿no? Y entonces, cuando ella quiere hacer pareja con alguien, con otro hombre, no ha dejado todavía como este rol. Ya. Es un rol, Sí. ¿sí? Entonces, a veces esto que dices de llegan estas parejas que dicen, ay, es que no encuentro qué es lo que está pasando, yo sí la quiero, yo sí lo quiero, pero hay algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en la constelación? Pues integrar a la madre,
¿Sí me explico? Sí. O sea, integrar y entender y respetar el destino del padre que enviudó. Ajá, para que entonces esta hija pueda liberarse para poder entender que ella tiene todo el derecho del mundo de hacer su propia familia, ¿no? O sea, y entonces eso de manera muy simple en una constelación colocas a la madre, ¿no? O sea, y entra y ya es parte también del sistema, y entonces la madre está al lado del padre, aunque ella esté a nivel espiritual, y entonces la hija puede voltear a ver a su pareja. Eso muchas veces es muy interesante, muy doloroso también, o sea, para quien tiene esta idea de cómo voy a dejar a mi padre, ¿no? O sea, cómo lo voy a dejar solo, o es más importante eso, pero es porque justo en el método nos va diciendo, lo que pasa es que esa es la manera de ordenar el sistema. Claro. Ana Victoria, digo, este es un ejemplo muy claro, Sí. un buen ejemplo. ¿Qué podríamos encontrar dentro de una constelación familiar? Ya nos dijiste y nos pusiste el ejemplo de la hija al lado de la mamá porque enviudó, bla, bla, bla. ¿Qué podemos encontrar todavía más allá, Ana Victoria? Es decir, tengo entendido que algunos problemas familiares se heredan. O sea, es decir, si una familia nunca trascendió económicamente, va heredando generación tras generación, y una familia a lo mejor no llega al éxito económico. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué podemos encontrar en una constelación? ¿Qué podemos descubrir? Esa es la palabra, cuando va una persona. Mira, las constelaciones dentro del método tienen distintos órdenes o ordenamientos dependiendo de los temas, ¿no? Entonces voy a entrar un poquito a este tema de las constelaciones y el dinero, ¿no? O sea, las constelaciones y el éxito profesional, que es un poco lo que me preguntas. Y que mucha gente le interesa, ¿no? Esa parte. No, de hecho, yo creo que el 80% de las consultas, ¿no? O sea, va en ese sentido, Sí, ¿no? ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado? No me salen las cosas, qué sé yo, ¿no? Ok. En este tema particular, las constelaciones nos van a dar órdenes, ¿no? O sea, nos van a dar como reglas, ¿no? O sea, para poder seguirlas, para poder prosperar económicamente. Sí. Lo primero que nos pide que revisemos es cómo es nuestra relación con nuestra madre biológica. Para las constelaciones familiares, el tema de lo biológico es importantísimo, porque lo que nos dicen es nuestros ancestros. O sea, cuando alguien llega a veces a una constelación y es como, ay, es que van a estar nuestros ancestros y no sé qué, y yo a veces creo que se imaginan que van a salir fantasmas, o yo no tengo idea, ¿no? No es así, o sea, lo que pasa es que tú ahorita, en ti, viven todos tus ancestros a nivel genético. Entonces, en tus genes está colocada toda tu historia. Sí. Entonces, esos ancestros viven en ti. Entonces, tú y yo ahorita estamos teniendo una conversación con nosotros y con todos nuestros ancestros a nivel genético. A nivel, ajá. Entonces, por eso lo que se constela es a nivel biológico. Se integran, por ejemplo, en algunos casos, cuando hay adopciones, a los padres adoptivos, pero es muy importante incluir, ¿no? O trabajar con la parte biológica. Claro. ¿Okay? Entonces, las constelaciones nos dicen, el dinero es una energía, ¿no? Y es una energía que va a ser una metáfora de nuestra madre. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos estar en este mundo, tuvimos que haber estado al menos el tiempo que duró el embarazo dentro de nuestra madre. Y nuestra madre nos nutrió, ¿no? Entonces, gracias a esa nutrición, gracias a lo que ella haya hecho, ¿no? O sea, y estemos aquí, es que tenemos la vida. Ajá. De acuerdo. Esa nutrición es lo que cuando somos adultos hace el dinero por nosotros. El dinero nos permite nutrirnos, vestirnos, ¿no? O sea, estudiar, hacer cosas, viajar, etcétera, ¿no? Entonces, esa metáfora, o sea, o esa relación que se tiene con cómo yo percibí que mi madre me dio lo que me tenía que dar, puede estar muy relacionada con cómo yo percibo el dinero
en la actualidad, Okay. ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos dicen las constelaciones. Tenemos que revisar cómo está esta persona con su mamá, Mira. ¿no? O sea, si esta persona está muy enojada, Ajá. muy molesta, Una mala muy relación frustrada, con tu mamá, claro. ajá, es muy posible que esa emoción, o sea, me gusta hablar como de la energía como en un tema emocional, te genera el rencor, la frustración, te genera una vibración que al final es energía también. Sí. Eso, al mismo tiempo, va a suceder con este aspecto del dinero, según las constelaciones familiares, Sí. ¿no? En segundo lugar, nos va a pedir que revisemos cuál es la relación con el padre biológico. Independientemente de si lo conociste o si no lo conociste, es cómo sientes que está integrada esa energía paterna en ti. Entonces, ¿por qué? Porque así como la madre, el dinero y la madre es metafórico, el padre es este arquetipo de la fuerza, de la seguridad, ¿no? De la certeza, de la constancia. Eso es lo que a muchas personas les permite entonces tener esta fuerza para poder emprender cosas, para poder tener riesgos, Sí. ¿no? Creyendo que hay como este sostén. Ajá. Entonces, las constelaciones, a veces, eso es muy común, muy común en hombres, o sea, es más común en hombres que han perdido como esta sensación de, es que estoy emprendiendo algo y de repente voy súper bien, pero de repente ya no sé qué, ¿no? O sea, y ya mejor lo dejo y entonces como tiro la toalla. Sí. Y entonces aparece en la constelación que la relación con el padre no fue una relación. O sea, a la hora que haces esta representación, como un poco lo que decíamos con los muñequitos, con las personas es aún más evidente, se mueven aún más cosas a nivel grupal, ¿no? O sea, ves al padre, ves que no te está viendo la persona empieza a sentir como esto de, oye, es que, o ves al que está representando y dice, no tengo fuerza, me quiero acostar, me quiero sentar, y entonces dices, oye, ¿qué te dice esto? Y dice, no, así era mi papá, ¿no? O ¿sabes qué? Es que yo no lo conocí, pero supe que su papá lo dejó de chiquito y por eso después no nos quiso hacerse responsable de nosotros. Entonces, mueve más cosas, ¿no? Okay, claro. Entonces, eso evidentemente va a generar una sensación de no poderse recargar, ¿no? O sea, de no tener este como empuje, ¿no? O sea, de yo te cuido, yo lo hago, vas para adelante, sí se puede. Entonces, haz de cuenta que la constelación nos muestra la manera ordenada en que sería y nos permite completar, que eso es lo que a mí se me hace precioso de las constelaciones. Claro. Porque tú, por más que lo hables y lo hables y lo hables en muchos procesos, pienso yo, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista, solamente repites, no, es que mi papá me dejó, es que mi papá me dejó, mi papá no me quiso, mi papá no fue fuerte o esto, pero nunca lo completas. Entonces la constelación te permite completar esta fuerza del padre. Entonces, con los movimientos que te digo, que es el método, entonces tú vas llevando a que ese hijo por fin conecte con su papá, a que ese hijo por fin tome la fuerza de su papá. Y cuando definitivamente esta parte del linaje masculino está muy débil, porque vienen de muchas generaciones de hijos abandonados por padres, que es una repetición de patrón muy común, ¿no? Totalmente. De repente existe esta posibilidad de que todos estos hombres que no se hicieron responsables pasen esta fuerza al que está constelando y entonces esta persona agarre la fuerza para poder entonces hacerse responsable de muchas otras cosas, ¿no? De los proyectos, ¿no? De los trabajos, ¿no? Del dinero. Entonces esta es la parte interesante que a veces surge. Ahora, esto que me preguntabas, ¿no? O sea, de qué nos dicen las constelaciones acerca de cuáles pueden ser estas cargas sistémicas, ¿no? O sea, o generacionales que tenemos, se parten en dos, ¿no? O sea, una parte es muy consciente y otra parte, o sea, que son lealtades conscientes. Estas ideas de yo por mi familia soy capaz de hacer lo que sea, o nosotros como familia, no importa, pobres pero juntos, ¿no? Vamos a ayudar a todas las personas que estén aquí, ¿no? No vamos a dejar a nadie atrás, ¿no? O sea, esos son
creencias conscientes que eliges a veces, ¿no? Y dices, sí, es cierto, yo prefiero esto, ¿no? O sea, porque así somos los Guillén, ¿no? O sea, yo, ¿no? O sea, o así somos los Pérez, o así somos quienes sean. Y que en general el latino somos así, ¿no? Muy apegados, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Digo, lo que estás comentando. Sí, y creo que ahorita tocas esta parte súper importante. A mí, de hecho, justo esta parte del dinero en las constelaciones es un poco complejo desde la teoría, porque la teoría viene de un alemán. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, entonces las ideas europeas son bien diferentes Totalmente. A las ideas latinas, claro. ¿no? Entonces, justo ahí es un poco más complejo, porque aquí lo tenemos todo como justo revuelto, ¿no? Uh-huh. O sea, como en esta parte. Pero bueno, entonces, un poco como en este sentido de poder entender cuáles son las creencias conscientes, son esto que yo decido hacer por esta lealtad a mi sistema, ¿no? Por decir, yo quiero seguir haciendo lo mismo que hicieron, porque así somos esta familia. Sí. Pero hay otras que son lealtades inconscientes, que no es que tú las estés buscando, pero que aparecen. Una parte en esta parte del dinero es bien interesante, una frase que dicen las constelaciones, que es: el juicio repite el patrón, uh-huh. El no juicio lo libera. Ajá. ¿Y esto por qué? O sea, como a un nivel más lógico, no tan mágico. Sí. Es porque es lo único que está en tu mente. Si claro. Tú todo el tiempo estás criticando, ¿no? O sea, que, no sé, a tu papá no le fue bien, que no le echó ganas, que por qué no fue un poco más como echado para adelante, sí. ¿no? O sea, y todo esto, cuando tú quieras obtener un recurso psicológico o emocional, como eso es lo que repites todo el tiempo, ese es el que vas a agarrar. Es un patrón, ¿no? Es un patrón, uh-huh. ¿no? O sea, entonces, esa es la parte como más evidente, ¿no? Sí. O sea, que si nosotros seguimos juzgando, entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a reaccionar, porque es lo único que está en nuestra mente, claro. ¿no? Ahora, a nivel inconsciente, y que esa es a veces la parte que el método nos muestra, por ejemplo, es a veces tanto en los muñequitos como con las personas, podemos ver al muñequito, a la persona que está representando, sí. Perdida en el suelo. Esto en el método representa que está viendo a alguien que murió y que está perdido viendo al suelo. O sea, la persona que está representando está con la mirada hacia el suelo. Ajá, okay. O el muñequito, ¿no? O sea, entonces decide y está viendo otro lado. ¿Qué significa? Que no te puede ver, que no te puede ver en la vida, o no puede ver hacia la vida porque está perdido ahí. Sí. Entonces, eso es un poco más inconsciente, porque tal vez tú ni siquiera lo habías notado, uh-huh. ¿no? O sea, o ni siquiera habías como hecho consciente que así estaba tu mamá o tu papá, o que había perdido un hijo, ¿no? Claro. O sea, todo esto. Eso aparece en las constelaciones, ¿no? O aparece en las constelaciones como situaciones en donde se pone en evidencia que alguien se siente muy culpable, ¿no? O sea, que alguien, por ejemplo, en el tema de las mujeres, por ejemplo, el tema de los abortos, uh-huh. Cuando los abortos no son trabajados o expresados, sanados, sí. Muchas veces generan culpa, bueno, claro. ¿no? O sea, y entonces esta culpa después puede generar esta sensación de yo no soy merecedora de recibir nada bueno y por lo tanto a veces se ve el dinero queriendo ver a la persona, pero la persona está viendo al aborto. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, sí. Entonces no puede ver al dinero, uh-huh. No lo puede recibir porque no se siente libre para claro. Eso, ¿no? O sea, entonces eso también aparece, ¿no? O aparece esto que decía hace rato de algunos padres que no se hacen responsables de sus hijos, sí. ¿no? Esto también aparece a veces, ¿no? Entonces el padre lo hace tal vez por seguir un patrón, uh-huh. ¿no? O sea, porque eso fue lo que aprendió, porque así cree que es, claro. Pero inconscientemente... Se normalizó esos tipos de patrones, ¿no? Pero inconscientemente sí hay una culpa, uh-huh. ¿no? Y entonces esa culpa luego genera esta parte de no poder recibir como el dinero, ¿no? Ok. Uh-huh. Ahora, Victoria, ¿qué relación tiene las enfermedades con las constelaciones? ¿Puede acudir una persona que esté quizá enferma de cáncer, de diabetes, de alguna enfermedad un poquito más complicada? Quiero ir a una constelación a ver qué pasa, a ver si logro curarme de esa enfermedad.
¿Tiene alguna relación o no tiene relación? Sí, o sea, de hecho hay todo un enfoque, o sea, de constelaciones, o sea, como toda una rama de las constelaciones que se enfocan en esta parte, ¿no? De las constelaciones y las enfermedades. Okay. Desde mi particular punto de vista, sí. Lo que llegas a ver en una constelación es qué es lo que lo está generando. Y entonces, obviamente, si tú empiezas a dejar de hacer lo que lo está generando o lo que lo generó, existe una alta probabilidad a nivel emocional, psicológico, ¿no? O sea, para que entonces empiece a haber una recuperación. Es un poco como lo que te decía acerca de lo de los ancestros, que es que todos, o sea, todos tenemos a nuestros ancestros. Sí. Todos tenemos una predisposición genética, pero no todas las personas vamos a, no sé, si tuvimos un abuelo con cáncer, no todos los nietos lo heredan. Sin embargo, todos podríamos tener esa predisposición. Sí, hay un cierto porcentaje de posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace, según las constelaciones, que se active la enfermedad? Es a un nivel conductual y pensamiento. Entonces tú de repente, por ejemplo, ves a esta idea para seguir la de los nietos y dices, solamente la nieta que vivió una historia muy parecida a la del abuelo o la de la abuela, tiene cáncer. Porque entonces, o sea, y entonces eso se ve en la constelación, ¿sí me explico? O sea, que está siguiendo una lealtad, ¿no? O sea, al abuelo o a la abuela. Sí. Y entonces lo que va a hacer, muchas veces no solamente es como, ya, llego y corto la lealtad y punto, y ya, y que la energía, no. Sí. Es un nivel mucho más fuerte, por ejemplo, como estar cansada todo el tiempo, cuidando a personas del sistema con alcoholismo, por ejemplo, que eso es como muy común. Y entonces tú lo observas que mira, ahí estaba la abuela cuidando a los hijos alcohólicos y ahora está la persona con esta misma enfermedad haciendo esto mismo. Entonces lo que necesito hacer es soltar, ¿no? O sea, a los hijos alcohólicos. Entonces eso, al momento de ordenarlo, ¿no? O sea, obviamente, te digo, es una rama muy específica, muy profunda, en donde el mismo método te va llevando a que encuentres qué es lo que está sucediendo, pero eso es lo que ayuda entonces a sanar, ¿no? O sea, en el sistema, en este tema de las enfermedades. A mucha gente le da miedo, ¿no? Acudir a las constelaciones por todo lo que estás platicando, ¿no? No, es que tengo miedo de descubrir, tengo miedo de encontrar, tengo miedo que me digan, tengo miedo de ver, tengo miedo de darme cuenta. ¿Tú qué le dirías a estas personas que a lo mejor tienen el gusanito o han pensado o les ha pasado por la mente acudir a una constelación, pero no lo hacen por lo que te estoy comentando, ¿no? Claro. Tienen miedo. Yo algo que comento mucho y justo hace poco lo escribía, ¿no? O sea, a un grupo de personas que acuden a mis sesiones y les decía acerca de los secretos familiares, ¿no? O sea, que es una parte, como dices, del miedo más grande de, ¡ay, no me quiero enterar! ¿Qué tal y me entero? ¿Y qué tal y lo abro? Y todo esto. Y entonces yo les decía, es que al final las constelaciones es un trabajo bien amoroso al sistema. ¿Sí me explico? O sea, te quita un poquito de tu lado egoísta e individual, en donde crees que solamente eres parte de ti y ya, sino porque también tienes una intención y a poder sanar algo mucho más grande que es tu sistema. Quienes tienen hijos se lo piensan menos, ¿no? O sea, porque dicen esta parte de, híjole, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, por que mis hijos no repitan estos patrones, claro, ¿no? Entonces yo lo que les decía con los secretos es que si tú al final no tienes la información, es muy difícil de manera consciente que te puedas proteger de las cosas que pasan y de manera inconsciente que tú no te des la oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? O sea, entonces eso es lo que yo les diría, ¿no? O sea, como hay muchas cosas que si tú sabes, si tienes la información, va a ser más fácil que las puedas desbloquear y va a ser más fácil que puedas hacerlo a favor de el sistema.
Pero algo bien importante, fíjate, mucha gente llega a constelar y desde este amor a los padres o a los abuelos y creen que llegan a sanar a los padres o a los abuelos. No, o sea, las constelaciones, hay frases muy específicas y dicen es a favor mío y a favor de los que vienen después de mí. Ok. Lo único que nosotros podemos hacer con nuestros padres, abuelos, al reconocer todos estos secretos, todo lo que pasó en su historia, es honrarlos. Y honrarlos no es más que agradecerlos, claro, ¿no? O sea, lo que hicieron, como lo hicieron, porque si algo de todas las cosas negativas o dolorosas se hubiera eliminado del sistema, nosotros no estaríamos aquí. De acuerdo. Tuvo que pasar exactamente lo que pasó para que estemos, ¿no? A veces llegan, ¿no? O sea, es que ¿por qué mi mamá tuvo que elegir a mi papá? Sí. No, ¿por qué mi papá sigue ahí, no? O sea, atrás de mi mamá. ¿Y por qué él eligió? ¿Y por qué no eligió otra cosa? Y es pues da gracias por ese encuentro, porque de haber sido tu mamá desde tu perspectiva un poco egocéntrica o soberbia, más inteligente, pues tú no estarías aquí. Sí. ¿No? O sea, entonces, bendito encuentro, ¿no? O sea, que se dio. Entonces, eso es lo que yo les diría, ¿no? Está buenísimo porque tocaste un punto muy importante. Nos la pasamos juzgando y culpando. Siempre, ¿eh? O sea, siempre. Es que yo tengo miedo de emprender porque yo me acuerdo que mi papá nunca lo hizo, que mi mamá cuidaba mucho el dinero y yo lo hago igual. O sea, siempre nos la pasamos culpando, ¿no? Y sobre todo a nuestros, ¿cómo se les dice? Ascendientes, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, yo creo que es una manera maravillosa de poder liberar todas estas cuestiones, ¿no? Que tenemos personales, como tú lo comentas. Ahora, Ana Victoria, ¿qué personas son las candidatas o cuáles personas son las que pueden acudir a una constelación? No sé, niños, adolescentes. No me imagino a un niño en una constelación, ¿no? Por eso te lo pregunto. Hay quienes constelan a partir de 15 años, ¿no? O sea, porque ya hay un poco más de idea de lo que está sucediendo en los sistemas y a veces los adolescentes, preadolescentes también necesitan ver, ¿no? Lo que está sucediendo, claro. ¿No? O sea, a veces en situaciones problemáticas, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, solamente constelo a mayores de edad. Esto con esta idea también de que se puedan responsabilizar de la decisión de acudir a un proceso a veces tan fuerte, ¿no? O sea, la mayoría de los adolescentes que llevan a terapia los llevan, ¿no? Bueno, ya, gracias a Dios, ya hay muchos que ahora quieren ir, ¿no? O sea, y se siente bien bonito que digan, yo vine por mí, o porque quiero hablar, o porque quiero estar mejor, o todo esto, pero la gran mayoría todavía son niños adolescentes que los llevan a terapia, que los llevan a constelaciones, que los llevan a esto. Entonces, necesitas cierto grado de madurez para poder entender esto, ¿no? O sea, entonces, desde mi perspectiva es a mayores de edad, ¿no? O sea, que pueden hacer constelaciones. Por ejemplo, hay personas muy ansiosas o con depresiones muy graves, ¿no? Que lo ideal sería primero tratarse de manera individual para poder tener un espacio más personalizado y que se pueda explicar y contener, porque a veces a nivel grupal pues estás pendiente de todo, ¿no? Claro. O sea, pero no alcanzas a estar tan presente para todas las personas, también estás viendo la constelación, ¿no? También hay temas, ¿no? O sea, como de ciertos trastornos, ¿no? O sea, que dependiendo en el punto en el que se encuentran, ¿no? Como trastornos de personalidad, ¿no? O sea, de bipolaridad, va a depender mucho, ¿no? O sea, de en qué punto se encuentran y en qué tratamiento están, que igual valdría la pena mejor asumirlo desde una parte individual, ¿no? A una parte grupal, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión de constelación o cuántas sesiones son para poder sanar o para, no sé cómo le puedan llamar ustedes y dar de alta a la persona que acudió?
Por ejemplo, es un poco como lo que decía al inicio del cajón. Va a depender de qué tan desordenado tengas el cajón, ¿no? O sea, sistémico, ¿no? O sea, hay personas que van por temas específicos y ya, ¿no? O sea, solamente había por ahí un lápiz, una pluma, hay que acomodarla, sacarla y ya, ¿no? Pero van a haber personas que, no, o sea, sí están muy desordenadas, ¿no? O sea, están cubriendo 5 roles, pero ninguno el que le toca, ¿no? Entonces, eso va necesitando una constelación por desorden, ¿no? O sea, pero bueno, a mí me gustan mucho las sesiones grupales porque de la manera en la que yo lo hago, son aproximadamente 5 constelaciones por sesión. O sea, 5 constelaciones me refiero a que 5 personas llegan a constelar su tema. Okay. Entonces, estas personas que constelan, al mismo tiempo van a ayudar a representar a las otras, sus temas. Esto nos ayuda mucho, les ayuda, vaya, a las personas a ver de esos 5... si pensaban que solamente tenían un desorden, pero realmente resultó que tenían los 5, ¿no? Que tenían 2 o que tenían 3, ¿no? O sea, como, ay, no, eso también me checa, ay, no, yo también estaba ocupando el lugar de la abuela, ay, no, mi familia también ha habido todo esto. Entonces, eso va permitiendo que hagas un trabajo de autoconocimiento, ¿no? O sea, y de revisión de tu árbol genealógico, ¿no? O sea, de cómo ha sido esta parte. Pero, bueno, lo que sí es real, que a diferencia de otras herramientas, otras técnicas, las constelaciones tienen una regla, y es que no puedes constelar hasta otro tema hasta después de un mes. Esto es una regla que está, ¿no? O sea, en todos los manuales, ¿no? O sea, de constelaciones, porque, bueno, tiene una razón, ¿no? O sea, como Bert Hellinger decía, hay que dejar que la imagen se acomode. A diferencia, por ejemplo, de el proceso de hablar, que vas hablando, lo vas acomodando y ya llegó un punto en el que estaba hecho una maraña y ya ahora lo puedes decir, ¿no? Completamente, que esa es la psicoterapia. Las constelaciones van a trabajar con imágenes, lo que te comentaba, ¿no? Entonces tú al final, tu constelación final es la última imagen que se hizo en la constelación. Esto que te comentaba de queda ahora colocada la persona con la pareja o con el dinero, ya lo está viendo, ya soltó al hermano que falleció, o bueno, todos estos desórdenes, órdenes que se hacen. Y entonces esta imagen necesita un proceso de asentamiento. Eso es lo que se dice que para lo que es necesario que no se constele ningún tema hasta dentro de un mes. Yo particularmente les invito mucho a que no lo hagan cada mes tampoco, o sea, sino se den la oportunidad de ir tomando conciencia, ¿no? O sea, lo que sí les invito es a que si quieren ayudar a representar a otros, les va dando más claridad para sus temas a constelar. Entonces hay personas que llegan, ¿no? O sea, los grupos no constelan un tema, pero les ayudan a otros a representar sus temas. Eso les ayuda a aclarar, ¿no? O sea, lo que después puedan llegar a constelar. Ahorita que comentas lo de los espacios, lo del mes, lo de estar más tranquilo, hacer conciencia, porque también la conciencia creo que juega un papel importante. ¿Qué posibilidad hay de que ese cajón que estaba revuelto, desordenado, se ordene? ¿Existe la posibilidad que se vuelva a desordenar? Sí, o sea, eso es, o que se ordena una cosa y por esto después puede desordenarse un poquito algo. Sí, pero no se desordena lo mismo. O sea, tú al menos ya aprendiste que los lápices iban con los lápices y las plumas con las plumas. Claro que tú puedes seguir decidiendo ponerlo como quieras, porque ese es nuestro libre albedrío, esa es nuestra decisión, ¿no? Pero al menos ya fuiste consciente, ¿no? O sea, por eso las constelaciones también son interesantes en un sentido más como psicoeducativo, ¿no? Porque te dicen, bueno, o sea, esto que tú estás haciendo está realmente en el lugar que te corresponde, ¿no? Y ya después tú eliges, ¿no? O sea, qué hacer con esa parte. Mira, yo te diría, te voy a enseñar mi cajón, pero no es un cajón, es un baúl desordenado, mentor. Entonces, sí necesitaría ahí un reacomodo, pero urgentemente. Para finalizar el tema, Ana Victoria, ¿cómo lo cerrarías? En síntesis,
invitar a la gente que a lo mejor tiene ese gusanito de acudir a una constelación, pero que mucha gente tiene miedo, como lo comentábamos, o mucha gente quizá no sabe realmente en qué consistía una constelación? Ahora que ya lo explicaste, ¿qué le dirías a todas estas personas? ¿Qué les aconsejarías? Yo les diría que se den la oportunidad de intentarlo. O sea, que todas las personas tenemos este gran derecho de decidir, ¿no? O sea, entonces, algo que para mí siempre es importante, mi frase favorita es esto de duda de todo y encuentra tu propia luz, ¿no? O sea, no me creas a mí, ¿no? O sea, no le creas a Bert Hellinger, no le creas a nadie, nada más que es porque sí. Pruébalo, inténtalo, ¿no? O sea, si algo de la experiencia, ¿no? O sea, del entendimiento que te va a proponer el método te hace sentido, entonces ve allá afuera e inténtalo. Pero si no te hace sentido, y yo muchas veces les digo cuando terminan los talleres, yo tengo una responsabilidad que es seguir el método, ¿no? O sea, porque las personas van porque quieren conocer eso. Claro. Pero al final no hay nada más valioso que tener esta conciencia de conocerte y de saber qué es lo que te hace bien o no te hace bien, ¿no? Yo creo que yo te voy a decir lo que para mí fue lo más importante de las constelaciones familiares, lo que a mí de una manera muy personal, me cambió la vida, fue entender que cuando yo pude ver en una de las constelaciones la orfandad de mis padres, ¿no? O sea, mi mamá quedó huérfana de padre a los 7 años y... mi papá a los 7 y mi mamá a los 11. Y pude ver en esa constelación a los 2 niños padeciendo de su orfandad. Yo de verdad después dije, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Quién soy yo para entender? O sea, lo que hicieron estas 2 personas fue más, ¿no? O sea, de lo que no sé si yo podría hacerlo en este momento. Entonces, eso, o sea, cuando tú alcanzas a ver cosas de tu historia personal que hacen match, que hacen sentido, y se libera, ¿sabes? O sea, cualquier sensación de deuda, de carga, de rencor, de enojo, eso cambia tu vida, completamente. Dejas de vivir enojado, comienzas a agradecer el gran valor que tiene estar aquí, estar vivo, ¿no? O sea, agradecer que habiendo 1000 formas para no estar aquí, estás. ¿Crees tú, Ana Victoria, ya por último, que si las personas que le hacen mal a este mundo, o que hacen mal, llámeles líderes políticos, llámeles líderes de organizaciones criminales, constelaran, serían otras personas? Yo creo que hay mucha posibilidad de que sí. O sea, que las constelaciones son un mensaje de amor, ¿no? O sea, y en donde hay amor y en donde hay conciencia, hay menos oportunidad para este tipo de acciones, ¿no? O sea, entonces creo, ahora también pienso lo que te decía, ¿no? O sea, una constelación no garantiza que la persona suelte su ego. No es una varita mágica. No es una varita mágica, ¿no? Y entonces hay un trabajo más allá también, claro, ¿no? O sea, de la constelación con la voluntad, con la renuncia, con las ganas de ser feliz. Pero esto es una herramienta, ¿no? Y creo que valdría mucho la pena intentarlo, porque quienes lo sufren más al final, pues son estas mismas personas. Habrá que experimentarlo. Así es. Ana Victoria, ¿tienes redes sociales? Sí, estoy como Ana Victoria Psicoterapeuta, estoy en Instagram, estoy en Facebook y también colaboro con mi esposo en un proyecto que tenemos en común que se llama Instituto Transpersonal de México. Ok, súper. Así es. Perfectísimo. Ana Victoria, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí en mi podcast. La verdad es que nos abriste un panorama
mucho más amplio de lo que son las constelaciones familiares, que insisto, yo en lo personal no estaba tan familiarizado y creo que y seguramente mucha gente tampoco. Entonces nos abriste un poco más el panorama y pues hay que experimentarlo, que nadie te cuente, Así como tú lo es. comentaste. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, que se abra esa apertura, tenerla como individuos y al final decir, bueno, me gustó, me sirvió o no, Claro. pues ya será decisión de nosotros. Gracias, Ana Victoria. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo aquí en el podcast con Carlos Anaya. Cuídense mucho.